2 minutos pasaron de las 4:30 de la tarde, 27 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos repasando, o mejor dicho, seguimos atentos el relato acá de Bill Gaed. Esto de el Crazy Che, como apodo, ¿cómo nace? Lo descubrí el otro día sin querer. Estaba revisando el libro y vi que lo había escrito ya en el libro. El Crazy, veo esa frase en el libro, creo que la sacaron de allá. Claro. Los que iban a hacer la película, creo que la sacaron de allá. Claro. Pero no estoy seguro, tengo que consultar con ellos ahora, Claro. porque todavía no he hablado con ellos. La gente puede participar en Facebook para ganarse, ¿no? La biografía, que ya va a estar en la calle dentro de cuánto. O ya está. Va a salir una película ahora en enero. Y primero la película y después la biografía. Va a salir al tiempo, creo. O sea, estamos viendo cuándo sale la película para hacer coincidir las dos. Claro, claro. Y eso va a ser alrededor de enero del 14. Claro, el tema es todavía está en proceso de producción, digamos. Ya está filmada casi en su totalidad. La película que será un documental, ¿no? Es un documental que tiene un montón de condimentos, ¿no? No es un documental puro, de alguna manera. Se puede llamar documental / película, porque claro, tiene un poco de los dos. Totalmente, que empezamos a filmar el año pasado. Yo estuve trabajando ahí como jefe de producción, y el libro, de alguna manera, el plan es que salga al mismo tiempo, y los que nos están escuchando ahora, participando en el Facebook de la radio, Frecuencia Cero FM, pueden llevarse un ejemplar del libro de manera exclusiva, como un adelanto. Todavía no se puede conseguir en ningún lado y ellos lo pueden tener. Solamente tendrían que ser espías, ¿no?, para conseguir esa información, pero no van a conseguirla. Así que el adelanto es a través de participar en el perfil de Facebook de la radio y llevárselo. Habíamos quedado entonces en esa situación que tenía que ver con trabajar o tener estas reuniones en casi la frontera, ¿no?, entre México y Estados Unidos. Sí, yo ahora ya me conocí para este tiempo toda la frontera, porque estuvimos desde Matamoros, toda la frontera que da con Texas. Claro. Desde El Paso hasta Matamoros lo conozco completamente, porque en todas esas ciudades nos encontrábamos. Ahora, ¿y cómo es ser un espía y desarrollar esa vida, ¿no?, en este tipo de lugares, en este tipo de ciudades, en donde más allá de una cuestión real, también hay mucho de mito, ¿no?, de lugares en donde situaciones de ese tipo son frecuentes? O el hecho de gente que tiene una vida pero que en realidad desarrolla otra. Por lo menos, repito, desde una cuestión muy ficcional, termina siendo como algo que todos imaginamos que sucede todo el tiempo. La parte interesante que dijiste ahí es esa, de que uno vive una doble vida. Aparentemente las personas que lo conocen a uno dicen, bueno, esto es una familia normal, ¿no? Sí. Padre, madre, hijos, todo normal. Y no saben de esta vida secreta que uno va llevando, donde cada tanto se hace un viaje a México, supuestamente a comprar cerveza, a comprar sombreros o algún souvenir, y lo que uno está haciendo en verdad es otra cosa. Claro, ¿cierto? Claro. O sea, esa es la parte que es distinta, es una vida distinta, ¿no? Es una vida escondida. Claro. ¿Y cómo es justamente llevar adelante eso? Bueno, llevarlo adelante no es ningún problema, o sea, mientras a uno no lo descubran, no, uno puede llevar eso eternamente. El tema es de que uno tiene este secreto dentro de uno y, bueno, uno vive con él. O sea, ¿no? Uno está trabajando, por ejemplo, en una empresa y le está llevando esa información y se la está dando al enemigo de ese país, ¿no es cierto? Entonces eso es la situación. Ahora, pero, a ver, imagino justamente por esto que hay como toda una preparación psicológica, ¿no?, para acostumbrarse a vivir en ese estado de presión. Esto de el peligro constante genera, ¿no?, algún tipo de mecanismo no sé si decir de defensa, pero digo, es como que también hay que abstraerse, ¿no?, de ese peligro para poder llevar adelante ese trabajo, ¿o no? ¿O hay que ser consciente del peligro todo el tiempo? No, yo creo que requiere personas determinadas, ¿no?, gente que está determinada que ponen su mente en algo y lo cumplen, ¿no es cierto? Y eso es parte del análisis que hace la persona que lo ve a uno, o sea, en este caso los cubanos, que lo entrevista por primera vez. Se fijan si esta persona es confiable, si está hablando tonterías, ¿no? Ese tipo se fijan. Y ellos cuando hacen el análisis, entonces dicen, sí, esta es la persona con la cual queremos trabajar. Claro. Y yo en ese sentido era un tipo ideal porque hablo el inglés perfectamente, entonces ellos decían que la verdad que era invisible dentro del mundo americano.
yo iba a trabajar, la gente nunca supo, por ejemplo, dentro de mi trabajo, jamás siquiera sospechó que yo era extranjero. Claro. Yo presenté una partida de nacimiento que nací en Chicago. Y entonces yo figuraba nacido en Chicago y nadie pensaba que yo podía ser otra cosa que un yankee. Y el aspecto, todo lo que yo hacía parecía un americano. Claro. Entonces era invisible en ese sentido dentro del mundo americano y por supuesto los cubanos vieron eso y esa parte les gustó tremendamente porque era invisible. La otra era que yo en ese tiempo era muy apegado a mis ideas. Y bueno, entonces teníamos lo mejor de los dos mundos, o sea, una persona que no le tienen que pagar, yo no cobraba, que solamente lo hace por ideología y que va haciendo esto para ayudar al mundo socialista. ¿Nunca cobraste todo el trabajo que hiciste para Cuba? No, jamás, a los cubanos jamás les cobré yo. No, nunca. Y Con a los cubanos que... era todo, con los cubanos, ¿no? Quiero aclarar eso, era todo filosofía, nada más, era, o sea, filosofía política. Claro, sí, una cuestión ideológica más que fuerte, ¿no? Sí, eso, yo me presenté ante ellos y jamás le pedí, incluso cuando me entrevistó por primera vez el primer cónsul, me dice, bueno, ¿y usted qué pretende por esto? ¿Pretende dinero? Y digo, no, estoy haciendo esto por razones ideológicas. Y le dije, le aclaré de que yo ya había tratado de ir a Cuba como residente que había aplicado a la embajada cubana. Y él se fijó en los récords y sí me encontró ahí que yo había aplicado unos años antes, como 8 años antes de cuando yo me presento, para irme a Cuba, a vivir a Cuba. ¿No es cierto? Entonces se quedó sorprendido y dice, bueno, está bien. Bueno, ¿y cuántos años fueron los que estuviste siendo espía para Cuba y para el bloque soviético de alguna manera? Lo que tenemos que aclarar es que yo empiezo a juntar material desde el año 81 y a pesar de que me presento en el 83 a ver a los cubanos, yo hasta el 85 realmente no empiezo a trabajar con ellos. O sea, se puede decir que la entrega que hice en el 83 se puede ser la primera entrega, pero ahí murió todo eso, después empiezo de vuelta en el 85 y ahí empezamos a entregarles, con mi mujer, información a los cubanos retroactiva, o sea, toda la información que yo había acumulado ahora es la que traemos en el baúl del coche y la llevamos a México, a los cubanos, ¿no? Claro, ahora en esto de la relación, ¿no?, con distintos funcionarios, imagino, ¿hasta qué nivel llegó ese contacto? Digo, ¿cuáles son las personalidades del gobierno cubano que llegaste a conocer? Obviamente la referencia tiene que ver con Fidel Castro. Sí, digo, ¿alguna vez lo viste? ¿Tuviste? No, este fue el tema que en el año 88 me vienen con la información de que Fidel Castro nos quiere conocer. Habíamos aportado ya durante varios años y no nos quiso conocer personalmente. Quería saber quién eran estas dos personas que estaban cooperando con el gobierno cubano en forma desinteresada. Entonces él nos invita a Cuba, pero tuvimos un problema de que no nos encontramos con la persona que teníamos que encontrarnos en México, nos perdimos y bueno, ese año no ocurrió. Nos invita nuevamente al año siguiente y esta vez sí vamos a Cuba. Vamos a Cuba, una cuestión interesante, ¿no? Que nosotros viajamos a España. Ahí conocemos uno de los contactos, que nuevamente es un cónsul de la embajada cubana en España, y él nos saca los pasaportes, nos da 2 pasaportes argentinos falsos, ¿no es cierto? Viajamos con esos pasaportes falsos a Barcelona, a Austria, llegamos a Checoslovaquia, la primera vez que pisamos un país comunista con mi mujer, y que fue todo un shock, y ahí en Checoslovaquia nos sacan los pasaportes falsos argentinos, nos dan pasaportes falsos diplomáticos rojos cubanos, nos visten, nos disfrazan, y ahí viajamos a Canadá, y de Canadá viajamos a Cuba. Dimos la vuelta al mundo. Terrible, bueno. ¿Y ahí te encontrás con qué? Bueno, ahí nos encontramos con los ministros, Fidel Castro nos quería conocer personalmente, pero es interesante que yo le digo a mi mujer, mira, cuando estamos en Cuba, no abras la boca, prepárate para que te puedan hacer por ahí un detector de mentiras, no sé, prepárate para cualquier cosa, cerrar el pico, mirá, ¿viste? Y yo le dije eso a ella, pero el que no lo cumplió fui yo. Yo cuando fui allá estaba tan enojado con lo que vi,
estaba tan enojado con lo que vi, que yo se los decía, yo le tiraba pataditas tras pataditas tras pataditas. Ejemplo, en un momento dado estamos en Pinar del Río con el agente que fue encargado de pasearnos por toda la isla, durante 2 semanas estuvimos ahí, ¿no? Nos paseó por la isla y él decía, ¿no te parece que las calles están bastante limpias? Y yo le tiraba la patadita y digo, bueno, un país que no produce chicles, no podemos pretender de que hay envoltorios de chicles en la calle. Yo le tiraba esas pataditas. Y claro, me imagino que el resumen que le dieron a Fidel Castro no fue muy bueno. Entonces él, justo en ese tiempo, están pasando por mal rato los cubanos y usaron eso como excusa. El comandante no va a poder reunirse con ustedes porque está con todos estos problemas y Y entonces nunca lo vimos. Lo que nos mandaron son los ministros de electrónica, nos mandaron unos expertos en fotografía que me entrenaron, ¿no? Nos entrenaron en algunas cosas básicas de espionaje también, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos seguía caminando por la calle, sentíamos que alguien nos presentíamos que alguien nos estaba siguiendo, había que darse vuelta 180 grados y caminar de regreso, y entonces ahí el tipo no iba a volver a dar vuelta y seguirlo a uno, él tenía que caminar de largo. Detalles así, nos enseñaron cosas de esa naturaleza. Cosas más comunes de lo que uno imagina, ¿no? Como técnicas para ese tipo de situaciones, para disuadir a alguien que no... Claro, eran las cosas básicas, como diría yo, Spy 101, 101 que le dicen los cursos primeros que se toman en la universidad, Spy 101, eso más o lo que tomé allá. Y nos enseñaron también a sacar fotografías. Me prepararon un saco con doble fondo donde yo podía poner información, lo tengo hasta el día de hoy, va a aparecer en la película. Me prepararon una carpeta que se le sacaban los tornillos y uno podía poner obleas de circuitos integrados ahí adentro, esconderla y sacarlas por la puerta. Me dieron bueno, cosas de esa naturaleza, ¿no? Nos dieron unas cosas para poder sacar material. Ahora, ¿y cuántas veces, en vez de cuántas veces, una cámara, perdón, me olvidé, también me dieron una cámara para sacar fotos, sí.